Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del miércoles 4 de septiembre. Comenzamos nuestro programa con Ricardo Gómez Palma. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Nuestra primera invitada es la presidenta de la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, la señora María Isabel León, con la que naturalmente queremos comprender cuál es el punto de vista de los empresarios peruanos respecto del clima político y de las conversaciones que se han establecido ayer entre el presidente de la República y el presidente del Congreso, de la cual se ha dicho que hay por una parte la agenda prioritaria, que es el adelanto de las elecciones, pero por otra parte lo ha enfatizado Pedro Olaechea, la agenda económica que tiene que ver también con la lucha por la seguridad ciudadana y por la reconstrucción con cambios. Señora María Isabel León, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ricardo. Bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Tengo entendido que está haciendo muchos viajes por el interior del Perú y que hace pocas horas ha estado en Cajamarca, de manera que lo que nos diga vendrá enriquecido por lo que ha escuchado usted en el terreno de la producción en nuestro país. Claro. Bueno, en principio, manifestarle que nosotros desde CONFIEP siempre hemos exhortado a que haya un diálogo maduro entre los poderes del Estado, entre los representantes de los poderes del Estado, tanto legislativo como ejecutivo, para poder encontrar una salida a este entrampamiento político que estamos viviendo en el momento y que afecta definitivamente la economía también de nuestro país, ¿no? Entonces, nuestra exhortación ha sido a que haya un diálogo, que haya la posibilidad de que se establezca una agenda de gobernabilidad que nos pueda conducir a que el Perú retome un camino de crecimiento que todos los peruanos necesitamos y anhelamos. Sí, pero para el presidente de la República ese desentrampamiento y retomar el camino del crecimiento pasa por la realización de elecciones anticipadas, es decir, por el cierre del gobierno y del Congreso. Seguramente, pero hay que escucharse, las voces tienen que escucharse. Esa es una posición. Él ha presentado un proyecto de ley al Congreso que tiene que ser evaluado en este espacio que constitucionalmente es el que corresponde para evaluar un pedido de esa naturaleza y tendremos que estar abiertos a las reacciones que se puedan generar dentro del marco de la Constitución para que pueda seguir la gobernabilidad de nuestro país. En todo caso, el mérito de este diálogo, junto a la prioridad dada por ambas partes al adelanto de las elecciones, al tema del adelanto de las elecciones, la mayor prontitud, dijo ayer Pedro Olaechea, es haber puesto en el centro del debate la agenda nacional de competitividad y productividad. Y ahí es donde la CONFIEP juega un rol fundamental, porque son las empresas, justamente las que tienen que ser productivas, de empresas que usted representa. El tema será naturalmente abordado el lunes próximo en el Foro de Competitividad para el Desarrollo que RPP no organiza junto con Dorado Investment. ¿Qué es lo que usted piensa proponer en ese foro? Háganos un adelanto que naturalmente repercute sobre lo que está en diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mire, una fórmula muy clara y un ejemplo muy claro de que el consenso y el diálogo llega a alcanzar frutos que sean óptimos es el debate que ha habido del plan de competitividad al interior del Consejo Nacional de Competitividad peruano. Este Consejo Nacional de Competitividad tiene una serie de directores que participamos de la elaboración de este proyecto, dentro de los cuales hay representación de varios ministerios, representación de varios gremios empresariales privados, representación de las centrales sindicales y de otros organismos, incluyendo también el Consejo Privado de Competitividad. Todos juntos, peruanos, con una visión desde las posiciones donde nos toque estar, trabajando para un plan que tenga una visión a plazo mediano y largo plazo para nuestro país. O sea, fíjese cómo sí es posible llegar a dialogar y llegar a consensos para que podamos mirar juntos el futuro del país. CONFIEP ha participado de este plan de competitividad el día de ayer. Hemos acompañado al presidente de la República, al premier y al ministro de Economía en la presentación del plan. Me tocó estar en uno de los paneles y me tocó justamente exaltar este tema. O sea, poner encima de la mesa que los peruanos sí podemos dialogar, sí podemos llegar a consensos en pro del país. ¿Y sobre qué puntos cree usted que se han hecho progresos respecto de eso? Es decir, hay puntos de vista diferentes, hay
dificultades, sobre todo el tema laboral, que ha sido uno de los más discutidos. ¿En qué sentido dice usted que se han registrado progresos respecto de la búsqueda de un consenso sobre mejorar la productividad de nuestros trabajadores y nuestras empresas? Este plan, por ejemplo, tiene 9 sectores, tiene 84 propuestas. Usted menciona la del tema laboral y yo quiero destacar ahí que en el tema laboral hemos tenido en el Consejo Nacional de Competitividad sentado a un representante sindical que ha avalado, porque todos hemos votado por la aprobación de este plan sin ninguna observación, el contenido del mismo. Los objetivos que se han trazado para el objetivo 5, que tiene que ver con el tema laboral, no tiene en ninguna parte ninguna reducción de derechos laborales de ningún trabajador. O sea, no hay. Yo reto a los sindicatos a que me digan en qué parte del plan de competitividad, seguramente la ministra de Trabajo lo ha explicado también, hay algún recorte de derechos laborales para los trabajadores. De ninguna manera. Ahí se habla de regular el trabajo a tiempo parcial, que es necesario hacerse porque el día de hoy tenemos una regulación que obliga a que las personas a tiempo parcial trabajen 4 horas máximo por día. Esa es una atadura que es un absurdo. Debería haber la libertad de que las personas, los trabajadores y las empresas puedan acordar los plazos dentro de las horas, digamos, tope de trabajo, de manera que un estudiante, por ejemplo, pueda elegir trabajar 2 veces a la semana, o una ama de casa que quiera tener un ingreso mayor y que no pueda salir todos los días de casa, pueda hacerlo trabajando 2 o 3 días a la semana. En fin, flexibilizar la situación laboral de las personas para que puedan tener mejores condiciones. Eso es lo que trae en el tema laboral el plan de competitividad. Entonces, esos acuerdos que han sido sellados en el Consejo Nacional, hay que destacarlos, están dentro del plan y hay que regular ahora todo lo que está planteado ahí con normas de menor rango dentro de cada uno de los ministerios para que todo esto que se ha planeado pueda decantar. Y hay plazos, ¿no?, dentro del plan que se tienen que cumplir. Y desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, a ese tema específico que ustedes plantean para la de regular más bien el tema de los trabajadores de tiempo parcial, ¿cuál es la respuesta que hay? No, es positiva, por eso que está incorporado dentro del plan. Y no solamente es este tema, o sea, también está la revisión de las normas que tienen que ver con el tema laboral. El decreto legislativo 728 va a ser mejorado, ninguna ley está escrita en piedra. Se propone, por ejemplo, que haya la posibilidad, cuando hay acuerdo entre el empleador y el empleado, que se pueda acumular algunos beneficios sociales y se puedan prorratear de manera mensual. Eso no implica que le van a quitar el beneficio a nadie. Muchos de los que hacemos empresa, yo me incluyo, pequeños, medianos y grandes empresarios, tenemos muchas veces en los meses de julio y diciembre este hipo, digamos, de poder tener que pagar una doble planilla con las gratificaciones, y entonces el poder tener la libertad de que los empleadores y los empleados se pongan de acuerdo para que ese pago de los meses de julio y diciembre se prorratee mensualmente, no significa que va a haber ningún tipo de limitación de derechos laborales, significa simplemente estandarizar un pago mensual de lo que antes se efectuaba en 2 oportunidades al año. O sea, eso es flexibilizar las normas laborales para que haya una mejor relación y haya un flujo de caja, digamos, más fluido en las empresas. Y claro, las personas que no generan empresas, que no tienen planillas, no lo logran entender, ¿no? Muchas veces sí, claro, es parte evidentemente. del problema. O sea, hay que ver los dos lados, ¿no? El trabajador que está acostumbrado, al menos desde la formalidad, a recibir ese aguinaldo, y la posición que usted plantea. Precisamente, y en ese sentido, ¿qué tan fundamental, qué tan básico para CONFIE, para ustedes, es precisamente esa modificación que usted acaba de decir? Esta modificación, más que para CONFIE, por las empresas medianas o grandes, va a beneficiar a las pequeñas empresas, a las micro y a las pequeñas. Fundamental para ustedes. Es importante porque es parte de las libertades de las personas, no es una imposición, no es una imposición, eso se tiene que hacer en la medida que haya un acuerdo entre el empleado y el trabajador. Pero usted sabe que para alcanzar un acuerdo, generalmente el trabajador no tiene herramientas para hacer valer. Pero no hay ningún perjuicio para el trabajador, o sea, el que se le pague mensualmente, sí, o que se le pague en 2 fechas, de repente el trabajador quiere. Claro, eso lo entendemos, o sea, a ver, financieramente para las empresas sería mejor, más adecuado. Para el trabajador tener en el bolsillo ese dinero anticipado también, ¿no? Habría que preguntárselo al Por supuesto, por eso es que está dentro de la norma la libertad de que las partes se pongan de acuerdo para poder utilizar esta herramienta. No es de acuerdo, señora María Isabel León, vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera que nos adelante un poco lo que va a explicar usted en el foro del día lunes, puesto que he escogido como tema gobierno corporativo y transparencia. Y tras ese tema, lo que queremos saber es qué lecciones han sacado los empresarios del Perú de la crisis de la corrupción. Hay mucho que se ha hecho, de lo que se habla poco, cláusulas de compliance
cláusulas de anticorrupción en los contratos y reformas para gobiernos corporativos. Ayer hemos tenido al presidente de la empresa más grande del Perú, es cierto que es pública, Petroperú, que nos ha hablado de la evolución de su propia empresa Petroperú hacia un gobierno corporativo transparente. Nos explicará eso como adelanto del foro de RPP con Dorado después de la pausa. RPP, confianza por todos los medios. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. ¿Cómo hablamos los peruanos? Creo que somos mecedores y eso además nos divierte. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Yo creo que es herencia española. Tiene que ver con todo el pasado de una sociedad bastante estratificada. De la forma en que se comunica Humala no es la misma en la que se comunica... Pero florean todos. Todos florean. Porque antes de la hora cabana ya existía la hora peruana. Es gracioso ser impuntual. Claro. Es peruano. Sin embargo, hemos visto la inauguración de los Juegos Panamericanos empezando a la hora que tenía que empezar. ¿Cómo somos los peruanos? La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando a la presidenta de la CONFIEP, señora María Isabel León, a la que le habíamos planteado la pregunta: ¿qué conclusiones han sacado los empresarios peruanos respecto de la crisis de la corrupción? ¿Qué han hecho en sus empresas para garantizar que no se reproduzca lo que ya hemos visto y para que las empresas tengan normas claras para tener gobiernos corporativos transparentes? Bueno, yo tengo que contarles que en el tema de CONFIEP no tenemos a ninguna empresa corrupta dentro del gremio. Quiero destacarlo y deslindar enfáticamente. O sea, nosotros agrupamos en CONFIEP a gremios empresariales, no agrupamos empresas, pero nos hemos asegurado que dentro de nuestros gremios empresariales no queden empresas que estén coludidas con los temas de corrupción. Eso por un lado. Las empresas del denominado Club de la Construcción, por ejemplo. Todas las empresas que han sido, ya no están dentro de CAPECO, eso es lo que nos han
informado y a la última salió, entonces estaban también en AFIN, no nos quedan empresas que estén vinculadas o involucradas directamente con temas de corrupción. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de CONFIEP, los gremios empresariales tienen sus códigos de ética que hemos actualizado para evitar justamente estos temas de corrupción que cada uno tiene que digamos, hacer respetar en sus fueros particulares. Y además tenemos el Consejo Privado Anticorrupción, que es un órgano en el que trabajamos diferentes actores. Esto fue, fundado por el CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria y otros gremios empresariales, donde trabajamos todos los temas de compliance, todos los temas anticorrupción, todas las políticas que debemos tener al interior de las empresas para evitar que estas cosas vuelvan a suceder. Nosotros queremos que los corruptos y las personas que han cometido actos de corrupción, que han robado dineros públicos, vayan presos. No vamos a proteger absolutamente a nadie y al igual tenemos la misma sensación que el resto de la población. Y su percepción de la evolución de la mentalidad de empresarios en empresas públicas como Petroperú, porque el presidente estuvo ayer y nos habló sobre la lenta evolución de Petroperú hacia la constitución de un gobierno corporativo transparente. Claro. Yo resalto ese tema, pero además tengo que hacer una reflexión de que los peruanos tenemos que cambiar nuestro chip interno también y tratar de evitar los actos de corrupción en todos los actos diarios que llevamos adelante. Yo siempre digo que en el Perú tenemos que recuperar 3 cosas: recuperar sensibilidad, recuperar valores y cumplir el principio de legalidad. Muchos funcionarios públicos de todo nivel, en todas las empresas o en todas las instituciones públicas, vemos los temas de los hospitales, ahora que está encima del tapete esta discusión de las incubadoras y la lamentable muerte de muchos niños en el país por falta de gestión, nos lleva a pensar y a mirar también todos los temas de corrupción que hay al interior de todas las instancias públicas. Necesitamos limpiarnos de la corrupción, pero esto no se puede etiquetar solamente hacia el empresariado o solamente hacia las entidades públicas o solamente hacia las autoridades, porque hay de todo mezclado en estos espacios. Tenemos que trabajar tema de ciudadanía, tema de valores. Es fundamental el tema de educación. Yo soy educadora, soy empresaria y considero que esto es algo de lo que no nos podemos escapar. Tenemos que comenzar a sembrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en los adultos estos 3 valores que yo les menciono para poder salir adelante de este hoyo de corrupción. Pero lo que tenemos ahora, como todos esos son objetivos, por supuesto, que tenemos que mirar como país a mediano, largo plazo, pero lo que tenemos ahora es la urgencia de salir de esta crisis. Hemos tenido, lo revisamos hace unos minutos, una primera reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Laechea. ¿Cuál debería ser el próximo paso? Porque algunos advierten, y ahí escuchamos las opiniones de expertos en derecho constitucional, que algunos respaldan lo que dicen desde Palacio, es decir, si el Congreso no aprueba mi adelanto de elecciones, presenta una cuestión de confianza para el cierre del Parlamento. Claro. A nosotros como empresarios no nos corresponde hacer de pitonizos ni hacer pronósticos de lo que va a pasar. Lo que corresponde es que se respete el marco constitucional. El presidente, como dije en un inicio, ha presentado un proyecto de ley que pretende reformar la Constitución, adelantar las elecciones, y esto se tendrá que ver en el espacio constitucional que tiene competencia para hacerlo. ¿Cuál es? El Congreso de la República. El Congreso de la República, ya el presidente ha anunciado, lo he escuchado ayer por televisión, que va a agendar el tema o que va a pedir que se acelere, que se haga de una vez para que se decida si esto va a prosperar, se va a aceptar, se va a hacer una reforma o se va a archivar y ver qué pasos siguen adelante. Creo que lo que corresponde es actuar con celeridad para que el país pueda tener una claridad de hacia dónde va. Claro, si le van a decir que no a ese proyecto en el Congreso, que se lo digan de una vez. Claro. ¿No? Porque estar haciendo la larga, porque están jugando con la expectativa ciudadana. Esa exhortación justamente es la que nosotros también hemos hecho, pero en paralelo quiero señalar que nosotros también hemos exhortado, y lo he dicho al principio de la reunión, en que haya un diálogo y haya un consenso entre los poderes del Estado. Los peruanos sí podemos conversar, o sea, no necesariamente tenemos que insultarnos o quedarnos en esa foto del insulto o descalificarnos. Sí podemos conversar, y el mejor ejemplo es haber llegado a este plan de competitividad, donde hemos participado varios actores sociales, no solamente el gobierno. Que no le pase lo que le está pasando al Acuerdo Nacional, que sirve como un marco muy bonito en la teoría para revisar grandes asuntos de interés nacional, pero que finalmente luego no, bueno, en no el se tema, concreta. En el tema del Consejo Nacional de Competitividad ya hay un fruto que ha sido presentado el día de ayer. Además hay un plan de infraestructura que el gobierno ha trazado y que hay que cumplir. Todos los actores que hemos trabajado y hemos contribuido con estos planes estaremos muy atentos de ver que esto vaya avanzando y de ver que se hagan las normas necesarias para que esto se lleve adelante. A propósito de Fernando, mencionaba que habíamos tenido ayer al presidente de Petroperú acá en el mismo lugar donde usted está sentada. También estuvo el presidente de la Sociedad Nacional
Nacional de Industrias, que nos decía que al margen de cualquier estimación económica o revisión de cifras, lo cierto para él era que la economía de nuestro país estaba parada y retrocediendo. ¿Es la misma sensación, la misma información que tienen ustedes? Bueno, sí hemos tenido un crecimiento en el primer semestre de 1.7 del PBI y el segundo semestre, de acuerdo a las perspectivas que plantea el Ministerio de Economía en el marco macroeconómico multianual, digamos, pretende poner como que vamos a tener un 3% de crecimiento. Yo la verdad lo pongo en duda y no quiero ser la aguafiestas de la reunión, pero... No, ya dijeron que 2.5 como mucho. Y esto es, ¿no? No creo que en este semestre, la verdad, podamos crecer 4.5, imposible. La economía está enfriada, sí, y hemos tenido nosotros una conferencia de prensa donde han participado representantes de la micro y pequeña empresa del interior del país, donde ellos son los que nos han informado, por ejemplo, de cuál es el impacto que la situación los está enfrentando. Tenemos empresas de metalmecánica, de calzado, de textil, que tienen sus instalaciones funcionando entre el 60 y el 30%, y han tenido que retirar mano de obra porque no tienen producción, no tienen dónde venderla. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos continuar, que las personas sigan teniendo empleos, que tengan dinero en el bolsillo, que pueda haber un consumo privado que incentive el crecimiento y el desarrollo del país. Hay que despertar. El Perú tiene muchos recursos y podemos hacerlo. O sea, un tema sobre el que se ha despertado es la generalización de las cláusulas anticorrupción en los contratos que firman empresas privadas con el Estado. Justamente una de ellas se ha basado el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para cuestionar contratos que se habían hecho con concesionarios de vías con peajes. Explíquenos, por favor, en qué consisten y cuál es la eficacia que tienen estas cláusulas anticorrupción de los contratos que las empresas firman. Claro, yo tengo entendido que los contratos de peaje no tienen cláusulas de anticorrupción, sino yo creo que el alcalde las hubiera activado posiblemente con más rapidez. Pero sí creo que a raíz de todos estos escándalos de corrupción, lo que se está haciendo ahora es incluir estas cláusulas anticorrupción detalladamente, seguramente en cada contrato de manera especial, para poder tener una vía de escape en caso de que se pruebe que ha habido actos de corrupción en la negociación o en las ampliaciones o no de los contratos de cualquier área de la que se trate. Estas cláusulas son bienvenidas. Vivimos una época en la que hay que prevenir, ¿no es cierto? No hay que lamentar solamente. Y estas cláusulas nos llevan a tener estas herramientas de prevención y para poder actuar en caso de que se llegue a probar que hay actos de corrupción, que esperemos nos podamos curar de estas cosas en el futuro. Una última pregunta antes que nos vence el tiempo. ¿Está dando seguimiento usted a la evolución de las investigaciones en torno a Chinchero? Bueno, recién hemos visto que ha salido esta acusación, digamos, o este encauzamiento en el Poder Judicial del tema, y todavía nosotros no tenemos ninguna posición en realidad, porque vamos a esperar a ver qué cosa es lo que decanta en el Poder Judicial, qué es lo que corresponde. Bueno, muchas gracias, señora María Isabel León, presidenta de la CONFIEP, y a ese título, expositora del Foro Competitividad para el Desarrollo que organiza RPP con Dorado Investment el lunes próximo en el Swiss Hotel. Muchas gracias y muy buenos días, señora María Isabel León. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Nunca recibió los $60,000 que Barata dice que sí le pagaron a usted? Totalmente. Bueno, va a depender de que puedan probar sus dichos, ¿no? La señora Molinelli actuaba bajo órdenes de conturbación. ¿Qué más prueba que esa? Prueba que yo tengo. Esos audios se usan políticamente. Estamos ya al 90%. Al 90%. Ya. No se manipulan los audios de manera política. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Cada noche, a las 9, por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah. No nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da.
Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets. Son
las 8:36 de la mañana recibimos al congresista de Acción Popular, Edmundo del Águila. Señor del Águila, buenos días. Creíamos durante los últimos meses que los vientos soplaban a favor de su partido, el segundo más antiguo de nuestro país, fundado por Fernando Belaúnde en 1956, pero, sin embargo, vemos que hay algunas fricciones al interior mismo de su partido y algunas informaciones que nos desconciertan. Por ejemplo, nosotros creíamos que usted es el secretario general del partido y que Mesías Guevara había cesado de ser presidente por el calendario. Sin embargo, ayer hemos escuchado al señor Díez Canseco decir que usted no es ya más el secretario. Quiero que nos explique si eso no es y después que nos diga su punto de vista sobre la reunión de ayer entre el presidente de la República y Pedro Olaechea. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, primero contestando la pregunta de que los vientos soplan a favor de Acción Popular. Es cierto, nosotros llegamos de generar o iniciar un nuevo ciclo político que empezó en el 2016, hay que ser veraces, ¿no?, con la candidatura de Alfredo Barnechea, en la cual el partido se reposicionó dentro de la retina del electorado. Lamentablemente, la muerte de Fernando Belaúnde y la prematura salida de Valentín Paniagua de la política afectó al partido y dejó quizás en un estado en el cual no se había renovado los cuadros. A Dios gracias, creo yo que hoy en día tenemos una continuidad. Las últimas elecciones municipales han permitido que jóvenes mandales del partido puedan encauzarse, algunos como alcalde, otros como regidores, y que permitan o aseguren la presencia del partido en los próximos años. Entonces, ese crecimiento partidario siempre va a generar, creo yo, posicionamientos al interior del partido. Eso es natural. Lo hubo cuando estuvo vivo el presidente Belaúnde, lo hubo cuando estuvo el doctor Valentín Paniagua y hoy en día también lo hay. Los partidos no son conventos, dicen, sí, pues, ¿no? Belaúnde decía, el partido no es un lecho de rosas. ¿No? Es cierto, es un partido político en el cual cada quien asume una posición, cada quien adopta un espacio determinado y sobre eso se va discutiendo y finalmente en las elecciones internas, que a Dios gracias, desde el 88 lo practicamos con un militante, un voto, permite sincerar ese tema. Yo espero... ¿Quién es el secretario general del partido? ¿Y quiénes son, por favor, porque eso también importa, los militantes hábiles para poder postularse como eventuales candidatos del partido a la presidencia? Fíjese, entonces todo eso ha generado pues un boom partidario. Hoy en día tenemos 60.000 nuevos afiliados que han ingresado fichas en los cuales a estos jóvenes hay que darles la debida preparación para que tengan la conducta y el verdadero gen acción populista. Todo eso me permite responder tu pregunta. Fíjese, yo fui elegido hace 2 años, secretario general, en la cual las bases en forma mayoritaria, casi un 80%, me eligieron como secretario general. Ante una eventualidad de evitar la postulación de alcaldes y gobernadores en las últimas elecciones municipales por un tema administrativo del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, tuve que declinar a mi secretaría para poder dar paso, ¿no? Y que finalmente, y creo yo que no me equivoqué, este gran número de alcaldes y gobernadores y regidores hoy en día avalan esa decisión. En cuanto a la presidencia, creo que está bastante claro. En la última reunión al señor Fernando Carvalho le pasé una carta en la cual el Jurado Nacional de Elecciones, ante una consulta de un militante, respondía que el periodo del señor Mesías Guevara acabó en octubre del año pasado. Permítanos, congresista, dirigirnos a la maternidad de Lima. Fernando, más temprano, Mariano Calvera daba cuenta de una situación irregular, de no atención a una madre que, en términos sencillos, había roto fuentes y necesitaba, pues, ser ingresada a la maternidad de Lima. La Defensoría del Pueblo también se interesaba en el caso, pero Mariano nos amplía la información. Adelante, Mariano. Gracias, Ricardo. Directo e indirecto, estamos culminando ya este recorrido en la maternidad de Lima. Estamos con Rebeca Cruz, ella es presidente de la Comisión de Salud. Congresista, rápidamente, ¿cuál es el balance de esta visita que ha hecho a la maternidad de Lima? Hemos visto, por ejemplo, juntos el caso de una paciente que refería que no la habían atendido desde las 5 de la mañana. ¿Usted le ha transmitido esto a las autoridades de la maternidad? ¿Qué es lo que le han dicho? Así es, nos hemos comunicado inmediatamente. En ese momento la han atendido a la paciente que se encontraba en dolor y nos manifestó que había llegado a las 5 de la mañana. Correcto. He visitado usted también la unidad de cuidados intensivos de aquí de la maternidad. ¿Cuál es el panorama que se ve aquí? Escuchábamos que no se daban abasto los profesionales, que por ejemplo una enfermera que debería atender a un solo neonato tenía que atender a 2. ¿Qué es lo que le han dicho, por favor? Hemos podido ver pues el hacinamiento en que se encuentran aquí, pero hay la voluntad. También hemos encontrado personal que tiene mucha voluntad para poder atender. Les hemos encontrado a ellos laborando.
Y sin embargo hay un hacinamiento. Lo que nos ha causado bastante alarma es que generalmente los presupuestos se destinan, por ejemplo, a partir de noviembre y les dan un mes para que ellos puedan ejecutar el gasto. Y aquí hay un entrampamiento. Es por eso estamos coordinando con los médicos de acá para que nosotros les vamos a poder facilitar, porque si les voy a dar un mes para que ellos puedan gastar, y no es por eso que ellos nos indican que no se pueden hacer las compras. Muchísimas gracias. Ha sido la congresista Rebeca Cruz, presidente de la Comisión de Salud. Ricardo, estamos culminando ya este recorrido que hemos hecho rápidamente a la maternidad de Lima. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero, por esta información de la maternidad de Lima. Recordemos, Ricardo, que hay 100 niños que nacen cada día en esa maternidad, la más grande del Perú. Se supone que es el centro hospitalario mejor preparado precisamente para esos casos, atender a mujeres que están a punto de dar a luz, mujeres que además deben seguir, se supone, un control previo a ese momento, y para atender a los niños que nazcan con alguna complicación en su salud. Y tenemos estas observaciones. Pero bueno, regresamos al tema político con el secretario o ex secretario general de Acción Popular, el congresista Edmundo del Águila. Ustedes fueron el partido que propusieron en abril del año 18 el adelanto de las elecciones, un año antes que lo propusiera el presidente Vizcarra. ¿Qué posición tienen hoy frente a eso, en vista de que hemos escuchado ayer al señor Díez Canseco oponerse a ese proyecto? Fíjese, nosotros en marzo del año pasado presentamos un proyecto de ley en el cual, indudablemente, ante una coyuntura distinta a la hora, es bueno saberlo, recién asumía el actual presidente, el señor Vizcarra, su mandato como presidente. Planteamos vía un proyecto de ley el adelanto de elecciones. Creo yo que la posición es firme y se lo dijimos al premier cuando nos reunimos. Nosotros estamos de acuerdo en el adelanto de elecciones. Hay un proyecto que respalda el tema. Entonces la situación no ha cambiado. Para Acción Popular seguimos en el mismo escenario de cuando rellegaba Martín Vizcarra. Es más, le voy a terminar de contar cuál fue el tema de la reunión para que las cosas queden bastante claras. Sí. No, y le dijimos también, y ante una eventualidad que no se consiga la mayoría en esa votación, nosotros de ninguna manera íbamos a apoyar la cuestión de confianza si es que ustedes la piden. Y se lo dijimos tal claro. Pero van a hacer eso. Bueno, ya saben cuál va a ser el tenor y el sentido de nuestra votación. ¿De la bancada o suya? No, de la bancada, porque asistimos como bancada a la reunión con el primer ministro. Y no solamente le dijimos eso, le dijimos algo que creo yo que se debería aplicar, es genere usted, señor primer ministro, una mesa de diálogo en la cual todo el desfogue político pueda encaminarse en esa mesa y permita tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo poder hacer las cosas que deben hacer. ¿Y cómo escucharon ustedes, cómo sintieron al presidente del Consejo de Ministros? Porque algunos consideran que hasta ese punto de la cuestión de confianza para cerrar el Congreso, si es que le niegan el adelanto de elecciones, parece ser que no estaría tan convencido Salvador de Solar de ese tema. Bueno, él tiene una buena capacidad de diálogo, yo creo que genera un diálogo fluido, al menos entre las bancadas del Congreso y el Poder Ejecutivo. Lo que a mí no me gustaría pensar es que finalmente el premier no tenga injerencia, no tenga el peso que debería tener el premier dentro de un Estado peruano. ¿No? Eso es lo que yo no quisiera pensar. Pero bueno, permítame poder concluir con el tema de la mesa de diálogo. Entonces, precisamente, ¿para evitar qué? Para evitar que cuando el presidente Bate llamaría a ver un tema no relacionado directamente a la mina, no, él termine respondiendo sobre el adelanto de elecciones. O cuando va a Amazonas o cualquier otro departamento a reinaugurar una trocha, termine hablando del adelanto de elecciones. Precisamente para eso era la mesa de diálogo, para que los agentes involucrados puedan, digamos, quitar el peso a la política de temas que ya están consensuados, están acordados. Congresista, nos está diciendo entonces que el presidente deja de lado la figura de la mesa de diálogo, de un diálogo con los actores políticos y prefiere la plaza pública. Indudablemente que sí, y eso hace que el presidente se vuelva monotemático. Pero el diálogo lo ha establecido ayer con el presidente del Congreso, que se supone ha sido elegido por ustedes. Bueno, por el representante del Congreso, indudablemente, ¿no? Sí, claro, pero el presidente ha sido monotemático. Usted que ve que a donde va, pregunta que le hacen, siempre da la misma respuesta y apunta al adelanto de elecciones. Ya está el adelanto de elecciones, ya el camino está marcado, la cancha está delimitada. Han presentado un proyecto de ley, está en la Comisión de Constitución, se va a discutir y se va a someter a votación. Si se aprueba, habrán elecciones o adelanto tal cual es. Si no lo aprueban, el gobierno tendrá la oportunidad de ver qué medida toca eso ante la eventualidad de que es negado. De acuerdo, vamos a hacer una pausa. Después de ella quisiera que nos hable sobre otro aspecto que tiene que ver con el Parlamento, que son las 4 sanciones impuestas ayer a 4 de sus compañeros
por faltas éticas. El tema es tanto más sensible a Acción Popular porque el anterior sancionado fue uno de los 5 miembros de su bancada. Hablaremos con Edmundo del Águila sobre estas sanciones éticas después de la pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 4 de septiembre, en el año 476, cae finalmente, tras larga agonía, el Imperio Romano de Occidente. El que ha sido el más grande e importante imperio europeo, tanto por su extensión y poderío, como por su trascendencia en la historia de Occidente, cae ante el embate persistente e indetenible de las invasiones de los pueblos bárbaros que la habían acosado por años desde el este. La caída se materializa con el derrocamiento del emperador Rómulo Augusto por parte del general bárbaro germánico Odoacer, que se proclama, a partir de ese día, rey de Italia. 14 siglos más tarde, un día como hoy, en 1888, el inventor y empresario George Eastman registra la marca Kodak y recibe la patente por su más importante invento, la cámara de carrete de película para tomar fotografías. Gracias a ese invento, la fotografía, que hasta entonces había sido reservada para técnicos especializados, resulta al alcance de cualquier aficionado. La campaña de promoción del nuevo invento incluyó la frase: "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto". Esto sucedió un 4 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Cómo hablamos los peruanos? Creo que somos mecedores y eso además nos divierte. ¿Por qué nos cuesta decir que no? Yo creo que es herencia española. Tiene que ver con todo el pasado de una sociedad bastante estratificada. De la forma en que se comunica Humala no es la misma en la que se comunica... Pero florean todos. Todos florean. Porque antes de la hora cabana ya existía la hora peruana. Es gracioso ser impuntual. Claro. Es peruano. Sin embargo, hemos visto la inauguración de los Juegos Panamericanos empezando a la hora que tenía que empezar. ¿Cómo somos los peruanos? La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsly. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp
951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. A las 8:51 estamos entrevistando al congresista de Acción Popular Edmundo del Águila, que nos explicaba en primer lugar su punto de vista sobre la propuesta presidencial de adelanto de elecciones. Nos ha hablado de la situación de su partido listo para participar en eventuales comicios y ahora le toca explicarnos su posición y el voto de los miembros de su bancada respecto a las 4 sanciones decididas ayer en el Pleno Ético del Congreso. Sí, bueno, fue un pleno ético que se realizó el día de ayer en los cuales se presentaron 4 casos que son, creo yo, bastante conocidos. Para ser puntuales y poder resumirlo, la votación, en uno fue en abstención, que fue en el caso de la señora Yesenia Ponce. ¿Todos votaron en abstención o usted? No, todos. Hablo de la votación de la bancada y en el resto fue una votación a favor de la sanción propuesta por la Comisión de Ética. No se dejaron convencer por los argumentos de Daniel Salaverry. Sí, por favor, congresista, una nueva interrupción. Usted sabe, las noticias no se detienen. Estamos desde anoche siguiendo el caso de estas niñas que felizmente han salvado la vida en el Hospital Hipólito Unanue, donde las recibieron, porque en el primer hospital San Bartolomé no habían incubadoras. El doctor Luis Molina es el director del Hospital Hipólito Unanue. Está con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, a sus órdenes. Primero para saludarlo y, congratularnos todos por esta buena noticia. Esta madrugada, al promediar las 3, estas niñas, Camila y Paola, hijas de la pareja Quispe, dieron a luz en el hospital que usted administra. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la situación de estas pequeñas? Y de la madre, por supuesto. En la noche recibimos a la paciente, un embarazo gemelar con signos de prematuridad, y era inminente que tener que terminarse el embarazo en una cesárea. Los niños por la prematuridad que tienen, están delicados, están en incubadoras, en ventilación mecánica, en neonatología. Están estabilizados dentro de toda su gravedad, de su estado delicado de salud, están estables, ¿no? La atención está garantizada con nosotros y nosotros tenemos un sistema de interconexión entre todos los hospitales y ante cualquier eventualidad estamos atentos y vamos a dar la atención que se requiera, ¿no? La mamá también se encuentra estable. La madre también se encuentra estable. Doctor, usted nos dice que hay un sistema interconectado de hospitales para atender casos urgentes en caso uno no los pueda atender, un hospital. ¿Y cómo es que en el Hospital San Bartolomé no le dijeron eso al padre de estas niñas, a esta pareja de esposos? Porque los estuvieron, en términos así claritos, peloteando todo el día. Le dijeron que en el mejor de los casos podían salvar solo a la madre porque no tenían incubadoras. ¿Por qué no los derivaron más temprano a su hospital? En realidad desconozco lo que declaran ahí en el hospital, no solamente podría responder. Sí, claro. Todo el caso de mi hospital, ¿no? Eso sí, no podría responder. Sí, entendemos eso, pero eso fue lo que le dijeron a esta pareja. ¿Con cuánto equipamiento cuentan ustedes, doctor Molina, en el Hospital Hipólito Unanue para atender esos casos de nosotros prematuros? En el transcurso del año atendemos siempre a niños que nacen con peso adecuado y algunos que nacen con peso de prematuridad. Nosotros contamos con 22 incubadoras, todas están funcionando, y una unidad de cuidados intensivos neonatales que de todas maneras su número de camas se rebasa la necesidad, ¿no?, que hay. ¿Cuántas más necesitarían, doctor? Hay un incremento de la tasa de natalidad y estamos nosotros atendiendo, ¿no? Al máximo o haciendo lo que pueden, pero para terminar, doctor, ¿cuánto presupuesto necesitarían? ¿Tienen el presupuesto ustedes para reponer equipos, para ampliar el número de camas o eso falta, doctor? Estamos nosotros en el mantenimiento constante de las incubadoras, ¿no? En ese lado no tenemos ningún problema. Bueno, muchas gracias, doctor Miranda. Entre todo es una buena noticia. El Hospital Hipólito Unanue es un caso, Ricardo, al cual le has venido en particular tú dándole mucha atención desde temprano esta mañana.
Sí, empezamos anoche cuando recibimos este caso, este pedido de auxilio a través del rotafono de RPP y lo hemos acompañado, por supuesto, toda la noche y la madrugada. En todo caso, nuestro agradecimiento al doctor Miranda, director del Hospital Hipólito Unanue del Distrito Limeño del Agustino. Retomamos nuestra entrevista con el congresista Edmundo del Águila, que debía contarnos específicamente las razones del voto en el caso de Daniel Salaverry, quien dijo que lo suyo se trataba de una venganza política del fujimorismo, puesto que él no firmó ni redactó los documentos incriminados. Sí, permíteme un poco conectarme con el tema de actualidad, porque creo yo que es importante darle un complemento a todo lo escuchado. Por favor. Fíjese, tanto el Ministerio de Salud, ¿no?, que indudablemente es quien administra los hospitales que están bajo su mando, que es MINSA, como algunas regiones que administran estos hospitales regionales, a la actualidad, al mes 9 del año, deberían haber ejecutado el 75% de su presupuesto. Van en menos del 50%. La única región que lo ha logrado es Huancavelica. Y creo que por ahí Ucayali. Sí, también. Ucayali. Entonces, pero fíjate, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay plata para poder cubrir todos estos acontecimientos que al 2019, creo yo que en otras sociedades, en otros países, es inconcebible poder siquiera comentarlo. Para tener una idea, dice, según información de la Gerencia de Dirección de Salud, han fallecido 1.817 neonatos entre enero y agosto del 2019. O sea, los casos vistos en Arequipa, Lambayeque, Huancayo, Junín, son casi nada ante la situación a nivel nacional. Lo que acabamos de ver, o lo que estamos hablando, creo yo que le hemos quitado el mantel a una realidad que tenemos que encararla. Claro, y porque que empezamos... únicamente es responsabilidad del Ministerio de Salud, el gobierno central y las regiones. Entonces creo yo que hay muchos temas de qué hablar. No únicamente hay que hablar de adelanto de elecciones. Salud. Porque dentro de 1.800 niños fallecidos, caramba, Dios no quiera que la realidad toque a algunos de los familiares que nos escuchan o los presentes. Antes de que vence el tiempo y para que no se crea que quiere usted escamotear un problema delicado, su posición sobre el voto contra Daniel Salaverry, que hasta hace pocas semanas era su presidente en el Congreso. Sí, fue presidente del Congreso, efectivamente. Fíjese, en el tema de Daniel Salaverry hay ambas verdades, es cierto, es un tema político. ¿Ambas verdades? Sí, es ambas verdades. Hay dos verdades contradictorias. No contradictorias, pero sí en paralelas. ¿Por qué? Porque creo yo que él, como responsable de despacho, finalmente es responsable de aquellos documentos que puedan emitirse dentro de su despacho. O sea, la semana de representación es una semana que una vez al mes la hace un congresista y la firma. Pero no solamente fue ese documento, porque ese informe de gasto de representación que él dice le elaboró mal un asesor, luego él incluye ese mismo documento en los resúmenes que presenta de sus tareas anuales. Al final de año se presenta un resumen. Entonces, digamos, hay una doble acción dentro de una misma falta. Y lo que es cierto también es que el fujimorismo, pues alguien, creo yo, que digamos, por llamarlo así, ¿no?, la traición que más duele a veces es la de los propios amigos. Claro, recordemos que Salaverry llegó a la ese es el sentimiento que debe tener hoy en día la bancada. Claro que sí. Señor del Águila, muchas gracias por sus declaraciones, 8:59, y la próxima vez nos aclara con más precisión quién es el secretario general y quién es el presidente. No, fíjese, Fernando, en la práctica usted tiene sentado al secretario general acá, que yo espero... En la práctica. El señor de Canseco nos ha dicho claramente que usted ya no lo es. Que eso es finalmente lo que vale, ¿no? El hecho de estar con las bases, de estar viajando, tener la conexión para poder recibir las inquietudes y poder plasmarla dentro del espacio que hoy en día me toca estar, que es el Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Edmundo del Águila, secretario general, según él, de Acción Popular. Pausa y titulares de la hora.